como los miembros de un mismo cuerpo, con diferentes funciones en ellos, así nosotros somos un cuerpo, con muchos dones para el Maestro. Oh Señor, transfórmame, pon mis dones a tu servicio y a mi alma renueva también. Sea enseñando o exhortando, sea presidiendo o repartiendo. Vamos a esperar que pasen los niños, los intermedios y los jóvenes a sus clases. Y los que ya estamos a tiempo, debemos de comenzar a las 10:30. Ya estamos algunos hermanos ya presentes para participar de los estudios o el estudio y el culto de adoración en esta mañana. Hermanos, pues comenzamos con el nuevo programa, ¿sí? El nuevo programa de clases y de sermones a partir de este domingo, 7 de septiembre. En esta ocasión me toca dar la primera clase. Ustedes, creo que todos saben la razón por la cual escogí este domingo, ¿verdad? Porque el martes pues no voy a estar ausente, así que no podría estar para el siguiente domingo tampoco. Y claro que pues me gusta y debo de estar aquí con ustedes porque es mi deber. Pero hoy me tocó a mí abrir esta serie de estudios. Y hermanos, el primer tema para esta ocasión es el siguiente. Dios es una pregunta. ¿Está Dios en contra del materialismo? Esa es la pregunta. ¿Está Dios en contra del materialismo? Esa es la pregunta. La vamos a estudiar. No vamos a darle un razonamiento personal, tampoco no ideas de los que estamos aquí. Vamos a tratar de centrar el estudio contestando esta pregunta, las razones bíblicas de por qué Dios está en contra del materialismo. Podríamos agregar algo más. Fíjense bien, ¿de qué clase de materialismo? Eso es importante, ¿sí? Bien, pues comencemos, hermanos. Una vez que le prestamos atención a la clase, creo que nos va a hacer comprender muchas cosas. Ojalá que estuviera la mayoría de los hermanos presentes, porque creo que es una clase de parte del Señor, plasmada o revelada en la palabra de Dios que nos sirve a todos. Primero quiero aclarar que no voy a hablar del materialismo como una filosofía, ¿sí? Porque hay una teoría sobre el materialismo. Esa filosofía enseña algo que pues bíblicamente no es verdad. Esa filosofía del materialismo enseña, hermanos, que la realidad está constituida de material y que nada existe fuera de lo material. Esa es la filosofía. Todo está constituido del material y dice, y nada existe sin lo material. Por supuesto que esto no está en contra de la Biblia, muy opuesto a lo que enseña la Biblia, como lo vamos a mirar. Yo voy a tratar en esta clase, hermanos, voy a tratar de hablar con citas bíblicas, ¿sí?, de las posesiones, ¿sí?, materiales o físicas
que cada uno de nosotros llegamos a tener y que esas posesiones materiales o físicas son solamente pasajeras, ¿sí?, o temporales. Pero muchas veces, mirando con responsabilidad, hermanos, las posesiones físicas o materiales, podemos aprender bastante de ello. Por ejemplo, las posesiones físicas o materiales pueden llegar, hermanos, a la vida de cualquiera de nosotros a ser distractoras. Esto quiere decir, hermanos, la palabra distractora quiere decir que las cosas materiales, si no tenemos cuidado, van, hermanos, a provocar que desviemos nuestra atención a las cosas espirituales. Y recuerden que nosotros anhelamos estar, ¿verdad?, preparados para estar con el Señor allá en el cielo. Entonces, muchas veces las posesiones físicas pueden llegar a ser, ¿verdad?, distractoras. Esto es, que pueden provocar en la vida de cualquiera de nosotros, ¿sí?, una desviación en las cosas del Señor o en las cosas espirituales. Todos estamos conscientes, yo pienso que es una clase de niños esta, ¿no? Pero es buena para nosotros los cristianos. Todos nosotros estamos conscientes, hermanos, que las cosas materiales, ¿sí?, o sea, físicas, las cosas que normalmente nos ayudan para estar viviendo aquí en la tierra, esas cosas, hermanos, son necesarias. Pero muchas veces esas cosas materiales que son necesarias para vivir nuestra vida en esta tierra, en ocasiones, ¿verdad?, pueden ser tan atractivas, hermanos, sí, en nuestra vida, que pueden causarnos un serio desvío en la fe. Pero todos necesitamos de las cosas físicas, de las cosas materiales. No hay ningún hombre, no hay ninguna familia que diga que no necesita de las cosas materiales. Primero, ¿por qué las cosas materiales son necesarias y en algunas ocasiones son atractivas a muchos de nosotros? Primero, todos necesitamos, es cierto, todos necesitamos de lo material, ¿sí? Hablando de lo material, como ya expliqué, hermanos, de qué voy a tratar, de las posesiones físicas o materiales, todos necesitamos de lo material. Seamos cristianos o haya gente que no es cristiana, todos necesitamos de las cosas materiales, ¿sí? Porque hay razones. Las cosas materiales, hermanos, son las que nos ayudan mientras estamos viviendo aquí en este mundo, en esta tierra. Nos ayudan, hermanos, para poder ayudarnos a cubrir nuestras necesidades, ¿sí? Nuestras necesidades, claro que cada uno de nosotros tenemos que proveernos para poder, hermanos, sustentar la vida física aquí en la tierra. Pero muchas veces las necesidades, hermanos, que buscamos para que cubran nuestras faltas a veces de cosas materiales para sostenernos, muchas veces, aunque nos dan cierta tranquilidad, son necesarias porque nos dan cierta tranquilidad, pero no solamente, hermanos, nos da tranquilidad, sino aparte nos dan cierta, podríamos decir, cierta estabilidad, las cosas materiales. Entonces, hermanos, todos necesitamos, ¿sí?, cristianos o no cristianos, porque las cosas o las posesiones materiales, hermanos, nos van a cubrir necesidades, ¿verdad?, para que estemos tranquilos, sabiendo que tenemos que comer, sabiendo que tenemos que vestir, sabiendo que tenemos una casa donde cubrirnos del peligro de las calles y de todo aquello que en un momento dado un hogar protege a una familia. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esta clase? ¿Por qué Dios está en contra del materialismo? Ya expliqué, no del materialismo como filosofía, ¿sí? Nosotros los cristianos no estamos de acuerdo con esa filosofía que dice que la realidad es que todo lo material, ¿sí?, es necesario porque todo existe, ¿verdad?, en lo material. No hay nada fuera de lo material, dice esa filosofía. Pero nosotros no vamos a olvidar de eso y vamos a la Biblia.
Entonces lo material, hermanos. Lo material nunca o casi nunca, hermanos, pueden llegar a darnos una satisfacción plena en la vida personal de cualquiera de nosotros, seamos cristianos o no seamos cristianos. ¿Por qué digo que muchas veces las cosas materiales nunca o casi nunca nos dan una satisfacción plena? Bueno, porque por naturaleza el ser humano tiene la tendencia de siempre estar buscando, ¿sí?, tener más y más, aun cuando muchas veces ya no lo necesita o lo duplica. Pero esa es la tendencia. Hay personas que tienen no una casa, sino hasta 3 casas y no pueden vivir en las 3 casas. Hay personas que tienen 3 carros, pero no pueden manejar los 3 carros. Bueno, hermanos, es que así es la tendencia que hay de querer, ¿verdad?, el ser humano, de querer buscar tener más y más y más. Este es un problema porque muchas veces en los cristianos llega a suceder algo parecido. Por eso es que es importante para mí esta clase y por eso la he preparado para la iglesia, ¿sí? Bien, entonces estamos hasta ahorita entendiendo a dónde quiero llegar, ¿sí? Porque apenas estoy abriendo el camino. Bueno, cuando la persona, sea cristiano o no cristiana, ¿sí?, nunca le satisface las cosas materiales. Hay una palabra, hermanos, que es muy aplicable en las Sagradas Escrituras. A esa clase de personas se le aplica una palabra que se llama avaricia, ¿sí? ¿Qué es la avaricia? La avaricia, hermanos, es lo opuesto al desprendimiento, que siempre queremos tener, pero pocas veces queremos soltar o dar de lo que tenemos. Eso es importante que lo tomemos muy en cuenta, ¿sí? La avaricia, hermanos, para que podamos ampliar un poquito más esto, la avaricia, hermanos, es un afán desmedido, hermanos, de poseer cosas o cosas que ya no necesitamos, para ser más claros, ¿sí? Cristo, hermanos, porque ese es el punto. El punto es ver o saber por qué Cristo está en contra del materialismo. ¿Cuál es la razón? Bueno, Cristo, hermanos, no está de acuerdo en que nosotros, ¿verdad?, tengamos en nuestra vida avaricia, o sea, el deseo de acumular y de acumular cosas que no necesitamos. Cristo está en contra de eso. Cristo está entonces en contra de la avaricia, ¿sí? Lucas nos dio un verso muy hermoso para poder entender por qué es importante esta clase. Lucas en el capítulo 12 y en el versículo 15, Lucas dijo, son palabras del Señor, pero Lucas lo registró. Dice, mirad y guardaos de toda avaricia. Fíjense lo que está diciendo el Señor por medio del escrito de Lucas. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre, ¿sí?, no consiste en la abundancia de los bienes, ¿sí?, que posee. Subrayemos aquí 2 o 3 cosas importantes. Primero, textualmente el Señor nos está diciendo en este pasaje que así debemos de entenderlo. Dice, la vida del hombre, ¿de cuál? De cualquier hombre, ¿sí?, cristiano o no cristiano. La vida del hombre no consiste, dice el Señor, no consiste en la abundancia. Subrayemos esto, la vida del hombre no consiste en la abundancia. ¿En la abundancia de qué? En la abundancia de los bienes, o sea, practicar la avaricia para tener más cosas de las que en realidad no necesitamos, porque ya tenemos o podemos tener las cosas que ya están cubriendo nuestras propias necesidades. Cuando yo estaba leyendo este pasaje de Lucas 15, he adquirido una nueva versión de la Biblia al Día. La Biblia al Día tiene una versión muy antigua, pero conseguí una Biblia con una versión actualizada, una nueva versión de la Biblia al Día. Y la Biblia al Día dice,
tengan cuidado, hablando del texto que Cristo está en contra de la avaricia. Dice, tengan cuidado, es el mismo texto, pero en la versión esta. Tengan cuidado, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Esto es lo que dice esta versión actualizada de la Biblia al día. La vida de la persona o de una persona no depende de la abundancia. Subrayemos la palabra abundancia, de la abundancia. Claro que todos queremos, hermanos, tener más y más y más. Esa es la mentalidad humana, ¿sí? Todos tenemos ese estigma de codicia y de deseos, hermanos. Pero la Biblia nos dice un poquito diferente, ¿sí? Entonces, hermanos, de acuerdo hasta donde estamos ahorita, estamos tratando de entender por qué es que Dios está en contra del materialismo. Ya entendimos de cuál materialismo, de las cosas físicas o materiales que muchas veces cristianos o no cristianos acumulan sin necesidad de ello, ¿sí? Sin necesidad de ello. Bien, hermanos, el Señor es claro, cuando él le habla a sus discípulos, los apóstoles les hablan a las iglesias, ellos no andan tratando de suavizar una enseñanza, ellos van directamente al problema que puede perjudicar la vida cristiana de ellos. Por eso el Señor nos enseña que la vida, ¿sí? La vida que tenemos, esta vida física, en la cual lo cubrimos con cosas materiales, ropa, comida, etcétera, etcétera. Esta vida, ¿verdad?, que tenemos cada uno de nosotros, hermanos, es temporal. Esta vida que tenemos, hermanos, ahorita, mañana ya no la vamos a tener. Esta vida, hermanos, va a ir más allá. Aquí la tenemos ahorita, pero se va a ir más allá. Por eso, hermanos, lo material nos va a servir solamente mientras estamos aquí. Porque las cosas físicas, hermanos, es obvio, hasta un niño entiende que si se muere, no se va a llevar esas cosas al cielo. Porque no es ilógico pensar que vamos a poder llevarnos nuestra casa, que vamos a poder llevarnos nuestros trapitos al cielo, que vamos a poder llevarnos, hermanos, nuestro sueldo de nuestra jubilación. Es absurdo, no podemos llevarnos nada de lo material, hermanos, una vez que nuestra existencia, ¿verdad?, física haya terminado o concluido aquí en la tierra. Entonces, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué, pues, hermanos, el Señor es tan estricto en hablar, ¿verdad?, que muchas veces la avaricia de las cosas materiales es un peligro? Mencionaré algunas de las cosas de por qué, hermanos, la avaricia material es un peligro. Algunos dicen, es un riesgo. Es lo mismo, peligro o riesgo, ¿sí? Riesgo es en el cual puedes caer, ¿sí? Entonces, hermanos, la avaricia de lo material es un peligro o es un riesgo. Tres cosas. Primero, es un peligro porque las cosas materiales y necesarias en la vida de cualquier cristiano hace que se pierda el enfoque en Dios. Fíjense bien, subrayemos esto. La avaricia, hermanos, ¿sí? O sea, el exceso de cosas que no necesitamos, que a veces ni siquiera las usamos, pero que estamos acumulando, son un peligro porque estamos ocupados en tener más y más y más. Y estar tan ocupados por las cosas materiales que hace que perdamos, hermanos, el enfoque en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Recordando, hermanos, que nosotros, ¿sí?, estamos bien luchando aquí en la tierra para prepararnos, ¿sí?, de una mejor manera, no solamente aquí, sino de una mejor manera para poder encontrarnos con Cristo allá en la eternidad. Segundo, ¿por qué la avaricia o lo material es un riesgo o es un peligro? Bueno, porque lo material, hermanos, no tiene satisfecho a nadie.
lo material, hermanos, siempre está como un imán tratando de jalarte para que tengas más cosas. Hay quienes tenemos un par de zapatos, pero a veces no nos satisface el tener solamente un par de zapatos. Encontramos una excusa. Decimos, es que estos zapatos son oscuros y yo quiero unos zapatos café. Y luego aquellos otros zapatos no nos satisfacen. Y decimos, pues yo pienso que aparte de estos zapatos yo necesito unos tenis. Y comienza, hermanos, a acumular cosas que no se puede ponerlas, no se las puede poner a la vez. No se puede poner el zapato negro, zapato café o el tenis a la vez. Está acumulada, está guardada ahí. Se preocupó por tener aquello, ¿sí? Entonces a veces se pierde el control. No solamente, hermanos, no solamente lo material no satisface a nadie. Otra cosa de por qué el peligro, hermanos, hay peligro en la avaricia. Porque las cosas materiales, hermanos, no se pueden llevar al cielo, como decía hace un momento. Esas se van a quedar aquí. Aquí se va a quedar mi casita, por la que tanto, ¿verdad?, quiero estar aquí. Mi familia quiere que me vaya a vivir a Estados Unidos con ellos. Y me hacen la lucha de miles de maneras. De muchas formas. Yo quiero estar en mi casita. Pero yo entendí que cuando me muera mi casita se va a quedar. Pero yo estoy tan enamorado de mi casita, ¿verdad?, que quiero permanecer aquí mientras el Señor me tenga con vida. Entonces las cosas materiales, hermanos, se quedan y nosotros nos vamos. Es una verdad, hermanos. Pero a veces el enfoque, hermanos, está tanto gastando nuestras energías, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestra atención, hermano, solamente en lo material, que pocas veces alzamos nuestra vista al cielo y le decimos, gracias, Padre, gracias por la vida y gracias por lo que me da. Pocas veces, siempre estamos, necesito este pantalón rojo. No, rojo no, porque el hombre no usa pantalón rojo. Pero bueno, hay casos que pueden usarlo. Necesito este traje amarillo. Bueno, tampoco, tal vez no es muy común tener un traje. Pero esa es la actitud que muchas veces hay. Porque las cosas materiales, hermanos, primero, hacen que se pierda el enfoque en Dios cuando uno las está buscando innecesariamente porque ya tiene lo que le sirve para suplir su vida mientras está en la tierra. La avaricia, hermanos, también tiene el problema de que nunca nos va a dejar contentos. La avaricia, hermanos, también por las cosas materiales, hermanos, pues se quedan y nosotros nos vamos. Estos son entonces, hermanos, algunos síntomas que la Biblia nos da para que tengamos mucho cuidado. ¿Qué clase de materialismo o de cosas físicas es a las cuales el Señor se opone? Pero, ¿por qué lo hace? Ese es el asunto principal de la clase. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué se opone? Bueno, hermanos, es que los síntomas de la avaricia, hermanos, ya mencioné, ¿verdad?, que muchas veces no hay satisfacción en ello, no hay control en ello, hermanos, y desvalora, hermanos, las cosas que ya tenemos. Fíjense qué curioso es la avaricia. No solamente, hermanos, nunca nos va a tener contentos, nunca, ¿sí? Nunca. Siempre, hermanos, humanamente queremos, hermanos, ¿sí?, tener más cosas materiales de las que ya tenemos y no le damos uso. Las cosas, hermanos, hacen que nosotros perdamos el control de nuestra vida y aún hasta de nuestro presupuesto, gastando en cosas que no les damos utilidad, pero ya está el dinero, ¿verdad?, que pudo habernos servido para otra cosa, muerto en aquello que está ahí solamente acumulado. Y aparte, ¿verdad?, porque, hermanos, la avaricia tiene la tendencia, hermanos, de cegar nuestro entendimiento, para que no valoremos, hermanos, ¿sí?, las cosas que ya tenemos.
Fíjense, qué curioso es este problema grande. Y este asunto, hermanos, es un asunto de la actualidad. Hoy en día este es uno de los grandes problemas por los cuales muchos hombres viven en grandes peligros por ser tan avaros a las cosas materiales. Muchos cristianos tienen graves problemas porque todas las cosas materiales sistemáticamente y gradualmente y a veces sin entender los están alejando de Dios, los están retirando de Dios. Eso pasa. Por eso consideré importante para mí esta clase y consideré importante para la iglesia esta clase, y que es la primera clase que tenemos, claro, ahí en el orden que tenemos para el mes de septiembre. Entonces seguimos, hermanos, con la clase. Vamos a ver la avaricia en una forma personalizada, ¿sí? ¿Cómo se da a identificar la avaricia en forma personificada? Bueno, hermanos, primero vamos a la Biblia, porque ella es la que debe, hermanos, demostrarnos cómo se define, ¿sí?, la avaricia en forma personalizada. Y lo vemos, vamos otra vez al Evangelio de Lucas, capítulo 12. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 12. Ahora vamos a agregar los versículos 16 al 21. Dice, al final, hermanos, voy a dar oportunidad, como es una clase, para sus comentarios o para yo hacerles algunas preguntas. Ahorita quiero avanzar con la clase. Ustedes saben por el tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a agregar en Lucas, en el capítulo 12, los versos 16 al 21, para entender más claro la definición de la avaricia en forma personalizada. Primero, dice el texto, el verso 16, dice, también le refirió una parábola. Esto es, hermanos, enseñanza de Cristo. Es Cristo quien está haciendo esto. También les refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, fíjense en el texto, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, o sea, él mismo se contesta, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Parece algo razonable, ¿no? Pero, hermano, estaba acumulando más de lo que no necesitaba. Y no estaba pensando, por eso Cristo está dando esta lección, y no estaba pensando que todo aquello se iba a quedar. ¿Por qué? Porque iba a morir. Y dice el siguiente texto, para que lo leamos, y dice el verso 19, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Era cierto esto. Repósate, come, bebe, regocíjate. También esto es cierto, las cosas materiales dan tranquilidad, dan estabilidad, pero cuidado, que las cosas materiales no nos haga perder el interés en las cosas de nuestro Dios, que no nos robe el tiempo que podemos nosotros, ¿verdad?, usar en oración, en lectura de la Biblia, en reunirnos en los cultos, en estudiar la palabra del Señor, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense lo que está diciendo el texto. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pues sí, tenía lógica esto, pero se había olvidado de que iba a morir. Y es lo que a veces pasa, hermanos. A veces gastamos el tiempo tanto en las cosas de este mundo, hermanos, que le damos muy poco tiempo a Dios. Y olvidamos que todos nosotros vamos a estar frente al Señor. Cada uno de nosotros vamos a dar razón de lo que hicimos mientras estuvimos aquí viviendo por la gracia de Dios en esta tierra. Olvidamos eso. ¿Por qué pensamos, hermanos, que somos matuselenes? ¿Sí?
y que vamos, hermanos, a vivir años y años y nada va a pasar. No, hermanos, mañana puede ser que ustedes ya no me vean como me están viendo ahorita. O, hermanos, no por asustarlos, a lo mejor mañana ya no voy a ver a algunos de ustedes como los estoy mirando ahorita. Pero hay que ser realistas, hermanos. La vida, hermanos, ahorita la tenemos, y gracias, Señor, porque nos permites disfrutar muchas cosas. Y que las cosas que tengamos, Señor, ayúdanos para que no desvíen nuestra atención de las cosas espirituales. Entonces, ¿qué es lo que dice el versículo último, el 21? Léanlo, por favor, con mucho cuidado. Dice el Señor, así es el que hace para sí tesoro. Oiga bien, así es el que solamente se preocupa de estar acumulando cosas innecesarias que no le van a dar ningún uso, solamente van a perder, ¿sí?, el valor y el uso en algo que podría ser más útiles en la vida. Así es el que hace para sí tesoro, dice, y no es rico para con Dios. Será rico en el mundo, pero con Dios es pobre, porque se ha olvidado de Él. Entonces, hermanos, el enfoque de nosotros como cristianos debe de estar, hermanos, primero en hacernos un inventario en nuestra vida cristiana. En una de las clases yo les decía esto, que es muy bueno de vez en cuando, no, si no quiere, no tan frecuente. Siéntese un ratito y usted mismo pregúntese, hágase preguntas, ¿cómo estoy delante de Dios? ¿Cómo mira Dios lo que hago o lo que no hago? Hágase un inventario. Las cosas que tengo, ¿qué valor y qué ganancia he tenido de ellas espiritualmente? Esto es importante. El enfoque cristiano, hermanos, debe primero, hermanos, hacer un inventario, ¿sí? El enfoque en la vida del cristiano, lo primero, hermanos, que tiene que hacer es detallar ordenadamente y valorando su vida ante los ojos de Dios. Eso, hermanos, hacer una relación detalladísima, hermanos, de cómo está ordenada a los ojos de Dios mi vida, de cómo está detallada tu vida a los ojos de Dios, de cómo Dios valora tu vida aquí en la tierra, tu vida cristiana, ¿sí? Y también, hermanos, es importante cuánto valor le das a tu vida aquí en la tierra. Hermanos, enseñanzas como estas son bíblicas y nos deben hacer pensar, hermanos, lo importante de no perder demasiado el tiempo en las cosas materiales. Sí las necesitamos, pero hay que saber hasta dónde necesitamos las cosas materiales y que éstas no nos roben la atención en el servicio a nuestro Dios. Bien, entonces, hermanos, si nosotros hacemos ese inventario, esa relación detallada y ordenada, valorando nuestra vida ante los ojos de Dios, hermanos, vamos a aceptar lo que el Señor nos dice. Ya hemos leído algunos textos, ahora vamos a ir a unas palabras que escribió Pablo a Timoteo. Pablo le dijo a Timoteo en su primer carta, en el capítulo 6 y en el verso 9, fíjense lo que le dijo Pablo a Timoteo. Le dice, atesorando para sí, le dice Pablo a Timoteo, atesora para ti, atesorando para sí, dice, buen fundamento para lo porvenir, que echen mano, dice, de la vida eterna. Este texto, hermanos, es formidable, porque nos lleva, hermanos, a que los cristianos no debemos de pensar excesivamente en lo material. O, dicho de otra manera, que los cristianos no debemos pensar en lo material únicamente como un fin. No, lo material, hermanos, en nosotros los cristianos no debe ser únicamente como un fin. Esto es por lo que trabajo, esto es por lo que lucho, esto es por lo que vivo, etc. No, no es el único fin lo material. Nosotros los cristianos tenemos algo más que lo material, ¿sí? Entonces, cuando un cristiano enfoca, hermanos, su vida solo en lo material, va a tener serias consecuencias, aunque no lo crean. Gradualmente se va a ir alejando de Dios. Fíjense, no es que se retire
en el momento, sino que las cosas materiales poco a poco le van a ir enfriando su vida cristiana. Poco a poco le van a ir enfriando su vida cristiana. Créanme, hermanos, le va a ir enfriando su vida cristiana. Ya no van a tener el mismo fervor espiritual por las cosas espirituales. Ya no van a tener el mismo fervor. Por eso, hermanos, los cristianos no deben pensar en lo material únicamente como un fin. Cuando el cristiano, hermanos, ¿sí?, o también el no cristiano, enfoca su vida, el tiempo que Dios le permite vivir aquí en la tierra, solo en lo material, al cristiano lo aleja de Dios y al no cristiano lo cega con el pecado para no acercarse a Dios. Así de grave está la situación. Así de grave está la situación. Hermanos, yo no estoy dando un tema para pensar que todo lo que queremos tener, Dios nos lo va a mandar. Cada día lo necesario. Tal vez sí. Estoy pensando en lo que hizo el pueblo. ¿Se acuerdan cuando el pueblo disfrutaba de la bendición del alimento con el maná? 5 días. ¿Qué hacían? Tenían que ir a recogerlo. ¿Sí o no? 5 días. O 6 días. ¿Sí? Gracias. O 6 días. No me dijiste 6. 6 días. Pero el 7º día no. Porque esos 6 días iba a ser suficiente para su alimento de cada día. Pero a algunos les entró la avaricia. Y quisieron el último día agarrar el doble de lo que Dios les había dicho que deberían de tomar, porque Dios les ha dicho, tomen nada más lo que necesitan para su familia. Pero ese último día, algunos cayeron en la avaricia y tomaron más. ¿Qué pasó? Tuvieron un problema serio. ¿Qué pasó? Se les echó a perder, se llenó de gusanos, no lo pudieron usar, se desperdició. Es lo que pasa, hermanos. Cuando el cristiano enfoca su vida solo en lo material, lo aleja de Dios. Y es verdad, hermanos, que necesitamos trabajar. ¿Sí? Hermanos, muchos me conocen de años, aquí en Tijuana y en otros lugares, gracias a Dios. Y ellos saben que la vida, para mí, siempre ha sido de trabajo. Le doy gracias a Dios que Él me bendijo con un buen trabajo en el cual pude pensionarme por mi edad. Y ahora ya no tengo que trabajar. Pero la pensión que recibo me da para que yo tenga para vestirme, ¿verdad?, para comer, para pagar mis recibos, etcétera, etcétera. Y le doy gracias a Dios. Pero, hermanos, quiere decir que yo no estoy en contra de que trabajen. Es necesario que ustedes trabajen, como yo trabajé más de 20 años para poderme pensionar. Es necesario trabajar, hermanos, para poder tener las cosas que necesitamos en nuestra vida. ¿Sí? El problema, hermanos, el problema puede presentarse cuando el trabajo, hermanos, ¿sí?, y solamente el trabajo lo vemos como una responsabilidad, ¿sí?, única que tenemos ante los ojos de Dios. No, hermanos, no debe de ser así. No todo debemos de dejarle a Dios, ¿sí? Tampoco no debemos de ser cristianos sin visión, ¿sí? Siempre tratemos de ser cristianos que verdaderamente sabemos qué es lo que yo programo para este día, para no sufrir. Y he aprendido, hermanos, algo y lo valoro, algo que otra vez el apóstol Pablo le dijo a Timoteo y a todos los cristianos. Miren, hermanos, no es que Pablo fuese un conformista, ni tampoco que Pablo quisiera desanimar a los cristianos para que no aspiraran a vivir el tiempo que Dios les permita con lo necesario para que tuvieran cierta estabilidad, ¿sí?, en esta tierra. Lo que Pablo está diciendo aquí
es muy importante y le voy a pedir que me acompañe con la lectura. Es 1 de Timoteo capítulo 6, verso 8 y verso 9. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hermanos, este versículo ha sido un dilema. Y es un dilema porque lo estoy presentando en esta clase. Pocos, hermanos, pocos estamos contentos con lo que tenemos. Siempre queremos tener algo más de lo que tenemos. Y ya no lo voy a repetir. Muchas veces en lo que tenemos de más, a veces sin ningún uso. Es un dinero mal gastado, un dinero que está ahí acumulado y que no se le da uso para nada. O un artículo que está ahí deteriorándose solamente por el tiempo, pero que no le damos uso. Entonces, hermanos, así que teniendo sustento y abrigo, dice, estemos contentos con esto. Esto nos lleva a algo más, hermano. No creen que nada más eso. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Lo que estaba explicando hasta hace un momento. Lo que pasa, hermanos, con la avaricia. Cristo dijo, por tanto, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? ¿O qué habéis de comer? No, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento? ¿No es la vida más que el alimento? Dice el Señor. ¿Y el cuerpo más que el vestido? Obvio. Si entendemos esto es obvio, ¿verdad? Es obvio, hermanos, que la vida es más importante, aunque necesite de cosas materiales, pero que estas no nos roben la atención de Dios. Llegamos, hermanos, a un punto terminal, hablando precisamente de las cosas materiales a las cuales Dios no está de acuerdo. Y son las cosas que nos alejan de Dios. Aquellas cosas que muchas veces, hermanos, innecesarias en nuestra vida, las tomamos sin importar que estamos dañando nuestra fe y nuestro servicio a Dios. Llegamos a este punto. Todo, hermanos, no se nos olvide esto. Todo lo que llegamos a tener, ¿de quién viene? Todo lo que llegamos a tener, ¿de qué viene? ¿De quién viene, perdón? Yo digo que sí, y eso es lo que dice la Biblia. Dice, todo lo que llegamos a tener viene de Dios. Es lo que dice Pablo. Él da y también Él quita. Porque de Él y para Él, dice Pablo, porque de Él y para Él y por Él son todas las cosas. Así que la gloria, hermanos, la gloria por todas las edades sea para nuestro Dios, ¿verdad? Cuando nos advierte qué clase de daño podemos recibir nosotros cuando enfocamos nuestro tiempo, nuestra vida, únicamente en lo material, ¿sí? En lo material. Pues hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Voy a ir a algunas preguntitas para poder terminar en esta hora el mensaje, ¿sí? Oh Señor, transfórmame, pon mis dones a tu servicio y a mi alma renueva también. Siendo un cuerpo vamos a vencer.